esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Acá comienza Rojo y a la izquierda. Rojo y a la izquierda. Buenas noches, un nuevo lunes aquí en Rojo y a la izquierda, el programa de la Confederación Socialista por Radio Caput, transmitiendo en vivo desde el estudio Chicha Mariani, con la operación técnica del Chino, y me acompaña Majo Jara desde Lanús. ¿Cómo estás, Majo? Buenas noches. Hola, Majito, ¿cómo están? Todo bien. Hola, Chino. Buen lunes, muy lunes igual hoy, ¿no? Y sí, como todos los lunes, que siempre tenemos esa sensación de muy lunes, que cuesta un poco arrancar, sobre todo que se viene acercando fin de año y viene siendo un año bastante intenso, para decirlo de alguna manera, con idas y vueltas en lo que se plantea como el gabinete del presidente electo Javier Milei, donde hoy ha habido una confirmación que el ministro de Defensa va a ser Luis Petri. Bueno, vienen sucediendo confirmaciones y también retractaciones a medida que se va armando como el tablero de lo que se viene. A la expectativa también de qué será esta ley ómnibus que se plantea y cómo va a ser la modificación de lo que tiene que ver con la estructura, por lo menos del Estado y todo eso. También, bueno, todo un nuevo ajedrez dentro de lo que es el ámbito legislativo, cómo se van a ir dando esas cuestiones también. Y me parece que da la pauta a pensar también que se está reestructurando tanto la oposición como, bueno, en este caso, ahora el oficialismo, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre queremos profundizar un poco los temas o abordar determinadas cosas, y estuvimos este fin de semana produciendo un poco el programa de hoy, pensando por dónde podíamos ir, y nos encontramos con una nota que salió en Panamá Vista, que escribió Alejandro Galiano, que es quien queremos entrevistar esta noche. Él es filósofo, él es escritor y es docente, y bueno, tiene muchas cosas escritas, sobre todo en lo que tiene que ver con el análisis histórico, el rol de la izquierda, en algún momento, justo después, durante la pandemia escribió junto con Martín Cohen todo lo que tiene que ver con digamos, si había un capitalismo si podía haber un capitalismo humanizado, o un comunismo, digamos, desde otro lugar. Pero bueno, al ver hoy esa nota me parecía que con el diario del lunes está como quizás distinto. No sé si se esperaba la situación o el momento en el que estamos viviendo ahora, y bueno, nos interesa debatir, analizar y compartir con él una charla para ver cómo la está viendo, ¿no? Sí, totalmente, muy interesante lo que escribe Alejandro, y la verdad que sí, justamente con el diario del lunes es qué análisis pueden hacer ellos que viven, digamos, analizando justamente, valga la redundancia, la realidad, ¿no? Y el día a día. Claro, el día a día también con una vinculación histórica, ¿no? Así que bueno, estábamos, Alejandro, haciendo un poco una introducción junto con mi compañera Majo Jara. Quien te habla es Maja Burgos. Bienvenido a Rojo y a la Izquierda, el programa de la Confederación Socialista en Caput. Justamente estábamos comentando que este fin de semana estuvimos leyendo tu nota en Panamá Vista, y con respecto a, bueno, sobre todo a la cuestión del trabajo informal. Bueno, hay unas cosas súper interesantes que planteas, pero también en la búsqueda encontramos una nota de Infobae que había salido en conjunto con Martín Cohen, y bueno, en esa hablaban más que de lo que tiene que ver con la pandemia. Entre esas dos cuestiones, la idea nuestra era, bueno, conocer un poco cuál es el análisis
de lo que estamos viviendo, ¿no? Hoy. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. No sé exactamente cuál es la pregunta que querés que responda, o sea, si es por la economía informal o por lo que hablo con Coan. Para empezar, nos parecía interesante la cuestión de la economía informal, para conocer un poco, bueno, este análisis que haces. Sí, la economía informal es un tema como súper estudiado en Argentina, en algunos casos como problema, porque bueno, se supone que la economía tiene que estar formalizada para poder cobrar impuestos, establecer normas, o sea, es parte del imperio de la ley. Pero en la medida en que crece la economía informal, hay un conjunto de economistas y movimientos sociales que se interesan por eso como una especie de economía de los pobres, forma de supervivencia, e incluso como una especie de alternativa al capitalismo. Lo que yo buscaba en esa nota es como una tercera manera de encararlo, que es como parte del capitalismo. Sobre todo porque no es un fenómeno característico de la Argentina. La informalidad es un sector que crece a nivel global. Entonces ese es el espíritu de la nota, ver cómo eso no es ni el campamento que hacen los pobres al costado del mercado, ni una forma de delito que hay que combatir, sino parte de la economía que tenés que gobernar. ¿Majo? Buenas noches, Alejandro. Majo Jara te habla. Yo te quería preguntar en función de esta nota que escribiste en Panamá Revista. Vos haces este análisis que acabas de resumir muy escuetamente, pero haciendo un link con la de Infobae, hay una pregunta que es crucial más después de las elecciones que atravesamos en este año en la Argentina. Ustedes también se preguntan dónde estuvo el rol de la izquierda, ¿no? Y cómo esto se va, digamos, en la modernidad y con un análisis más profundo del capital que hacen ustedes y el capitalismo o el capitalismo sin capital, que es el mercado informal, digamos. ¿Cuál es el análisis con el diario del lunes que hacen ustedes de cuál es el rol de la izquierda hoy? Y no me atrevo solamente a decir en la Argentina, sino en el mundo, porque estamos viendo, digamos, que se va derechizando todo, ¿no? A nivel global y mundial. Sí, igual no homogenizaría la situación de la izquierda a nivel global, más allá de que es cierto que la derecha no solamente está creciendo a nivel global, sino que muestra pautas de organización global. Eso que antes tenía la izquierda, ¿no? Como una internacional socialista o una internacional comunista, ahora pareciera haber algo muy tenue, muy disperso, pero una especie de internacional trompista, algo así. Pero por otro lado uno ve que Lula volvió al poder en Brasil, el MAS volvió al poder en Bolivia, en España, Sánchez está mostrando una habilidad política muy grande para mantener esa coalición de diferentes fuerzas progresistas. Creo que ahí sí vale la pena hacer foco en Argentina. La pregunta por la izquierda, acá en Argentina, y supongo en América Latina, también incluye el problema de si incluimos o no a los movimientos populistas que gobernaron, porque una cosa es la izquierda, que en líneas generales son partidos chicos, que se mantienen en la oposición, que no tienen que dar explicaciones por una gestión específica, y otra cosa es el progresismo como movimiento más general, que sí parece más responsable de la situación que llevó al triunfo de Milei. Si es por la izquierda, bueno, son las estrategias que tiene la izquierda. La actitud que tuvieron ante el balotaje un poco habla de que ellos prefieren mantenerse al costado y resistir y no construir algún tipo de alternativa de gobierno. Y si es por el foco más grande del progresismo, bueno, sí, evidentemente la gestión se desgastó y fracasó, fue mala. En gran medida se explica el triunfo de Milei por el fracaso de un progresismo que quiero aclarar, yo apoyaba, o sea, no estoy hablando desde una torre de marfil, pero el fracaso es indisimulable. Ahora, en relación a, sobre todo por ahí, hablando de este progresismo, más allá de que coincidimos con tu análisis en relación al fracaso,
Hay algo, digamos, de la decisión de la gran mayoría, en este caso en la última elección, que tiene que ver con un nivel de hartazgo, de elección digamos, de una alternativa que en principio se muestra como disruptiva, que también, si uno lo piensa en relación a la informalidad bueno, que en algún momento vos planteabas, yo cuando leía la nota pensaba, bueno, hay un montón de cosas que desde el progresismo se planteaban en relación a la pérdida de derechos, que va a existir, digamos, o que suponemos que va a existir, que digamos, hay un montón de todas esas personas que están dentro de lo que es la informalidad que no gozan de eso, que no gozaban de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se analiza? Sé que sos filósofo y también profesor en la carrera de comunicación, ¿cómo se analiza la cuestión de cómo llegar, digamos, quizás con los discursos o con las propuestas a poder plantear algo que tenga más que ver con lo colectivo? Bueno, es una súper cuestión. Es la pregunta, y obviamente ya no solamente no tengo la respuesta, sino que ni siquiera tengo pedacitos de respuesta, porque es algo que me parece que es el tema que van a tener que discutir tanto el progresismo como la izquierda en estos años, si quieren volver a tener una oportunidad. Yo creo que a partir de la nota que ustedes leyeron, una punta es entender que, voy a decirlo de manera brutal, a los pobres les gusta el mercado. Y gran parte de tanto la izquierda, acá es igual, tanto la izquierda como el progresismo, entendieron que todo lo que sea instancia de mercado, iniciativa privada, de emprendedorismo, es inevitablemente cómplice del neoliberalismo e inevitablemente antipopular. Y que todo lo que sea popular tiene que ser colectivista, cooperativista, antimercado. Y después te das cuenta que la mayor parte de las prácticas de la economía informal que llevan adelante los pobres son prácticas de mercado, incluso me atrevería a decir, son prácticas mucho más mercantilizadas que la del capitalismo formal, porque no hay ningún tipo de regulación y las leyes del mercado de alguna manera se cumplen de manera más plena y salvaje. Es decir, el galperín no tiene que lidiar con el mercado como si tiene que lidiar un vendedor ambulante. Entonces el vendedor ambulante está mucho más adentro del mercado y lo tiene mucho más incorporado a su modus vivendi, y llevarle un proyecto anticapitalista le puede sonar exótico, y no incluso irritante. Claro. Perdón, estaba muteada. Digo, lo sacás del sistema que ellos mismos contribuyen a sostener, ¿no? O sea, por eso, digo, les gusta la informalidad como vos la planteás en la nota, porque así emergieron con digamos, en la informalidad y siguen sosteniendo su propio subsistema dentro del sistema capitalista. Por lo menos así lo entendí yo. Hay una parte de la nota en donde vos decís lo que era la sociedad civil, ¿no? Alguna vez llamamos sociedad civil. ¿Cómo se llamaría ahora eso que nosotros todavía llamamos sociedad civil y que se perdió en el sentido que lo relatábamos antes como progres, ¿no? Sí, yo exageré ahí. O sea, como cuando uno escribe un artículo corto, trata de condensar muchas cosas en pocas palabras, entonces a veces apelás a metáforas, a ironías. En este caso, la sociedad civil sigue existiendo, pero es cierto que es muy difícil hoy hablar de sociedad civil sin meter comillas o tirar algún tipo de ironía, porque la idea de una sociedad civil perfectamente autónoma del Estado, con una opinión pública propia, no contaminada por medios de comunicación, por redes sociales, es idílica, no existe más. Entonces, siempre uno habla de sociedad civil casi como algo que quedó de una época, no sé, del liberalismo del siglo XIX, si es que alguna vez existió. Pero sí, obviamente sigue existiendo esa instancia.
También, bueno, eso fue un problema de cierto, no de la izquierda, pero de cierto progresismo, que fagocitó todo en el Estado. Entonces, cuando un movimiento social estaba dispuesto a negociar, quedaba incorporado algún ministerio, alguna secretaría o alguna instancia actividad por el Estado. Un poco esa diferencia entre la sociedad civil y el Estado se fue borrando, perdió la creatividad que tiene la sociedad civil. Por eso perdieron reflejos, por eso no veía dirigentes históricos que habían hecho toda una carrera al frente de movimientos sociales, hablando como burócratas. Sí. De los dos lados del mostrador, para decirlo. Sí, creo que de uno solo. Sí. Esto que digo no quiero que suene como una crítica destructiva, porque el dirigente podría decir, bueno, ¿qué querías que hiciera? Yo tenía que llevarle más recursos a... No puedo resistir y estar tirando cascotes toda mi vida. Si me dan la oportunidad de disponer y administrar recursos, lo voy a hacer, y está perfecto. Pero el tema es que se le rompió el radar para ver qué pasaba. No sé qué pasó con la izquierda, que no fue cooptada por el kirchnerismo, que aparentemente tampoco pudo detectar qué es lo que estaba pasando. Parecería que hay como una... Yo creo que perdón que interrumpa. Yo creo que la izquierda fue cooptada por las herramientas del Estado, del kirchnerismo o del Frente de Todo o el UP de forma informal. Que lo deduzco un poco también de tu nota en una parte que hablan de esto, ¿no? Que estás diciendo vos del tema del Estado. Qué sé yo, es una opinión, no sé si podríamos decirlo así tan a viva voz, pero yo creo que sí, que la izquierda fue cooptada, de alguna forma, no directamente, sino es muy interesante, es muy interesante lo que decís, como que también la izquierda opositora fue cooptada, no lo había pensado. Sí. El tema es que en la sensación es la falta de conexión con lo que ocurre en territorio, ¿no? La falta de conexión directa con cuál es ese enojo o esa frustración, más allá de que uno pueda detectar qué cosas faltaron desde lo estructural, ¿no? Y obviamente ni que hablar de la situación económica que todos la vivimos y la vemos, pero digo, falta como una especie de, digamos, de la función que tienen que tener todos los de alguna manera, o para qué fueron creados los partidos o los espacios, ¿no? De ser los interlocutores o de poder llevar esas demandas a lo institucional, para decirlo de alguna manera. Es como que a mí por lo menos la sensación que me da es que estamos como en esa situación. Hace tiempo que venimos hablando de la crisis de representatividad, digamos, pero esto que se está viviendo de alguna manera es como que rompe todo esquema que por lo menos como se venía pensando. No sé cómo lo vivís vos. Sí, yo no sé si se rompen tanto, no sé si hubo esquemas. La mayor parte de la gente vive su vida, no vive de izquierda o de derecha. Eso es una valoración y una tendencia que le pone uno desde afuera. Quizás estas personas que vemos ahora, incluso generacionalmente, pueden haber participado también del 2001. Uh-huh. En el 2001, bueno, por cómo soplaron los vientos y por el lado en que cayeron las cosas, se le dio una lectura combativa, progresista, de izquierda a eso, y ahora se le da otra. No creo que el 56% de personas que votaron a Milei estén de acuerdo con lo más sofisticado de su programa, que son cosas incluso exóticas para la cultura argentina, traídas de una agenda norteamericana, cosas del Tea Party, o ni siquiera creo que arrastre muchos votos la cuestión del revisionismo del terrorismo de Estado. Esas son cuestiones de nicho, tan de nicho como era la ley de medios para el kirchnerismo. La mayor parte de la gente vive su vida y sobrevive. Lo que habría que haber visto es esos movimientos tectónicos, cómo estaba cambiando la forma de vida, y eso yo creo que se vio. Vos decís, el territorio está totalmente monitoreado, está lleno de punteros, de periodistas, de antropólogos, de militantes, pero vos podés
ver salir el sol todos los días y seguir pensando que es el sol el que gira alrededor de la Tierra. Hace falta más que ver. A veces uno confía demasiado en el territorio, en lo empírico, y no quiere dar el salto abstractivo. Ujú. Y ese salto al que te referís, bueno, sería hacer futurología o quizás algo que no sucedió, ¿no? Pero ¿qué crees que le faltó, más allá de lo que estamos hablando, aparte del progresismo de la izquierda, más allá del fracaso, para poder pensar en un gobierno de otro caliz político o ideológico? No sé, esas son cosas que discuten las personas que se dedican al gobierno y a algún tipo de gobierno. Sería como una pedantería que yo desde acá, del comedor de mi casa, dijera qué tendrían que haber hecho. Porque también es cierto que cuando estás en el gobierno no haces todo lo que querés. Entonces, no es que podían haber hecho otra cosa y no quisieron, capaz que querían hacer. Más cuando vos pensás que por primera vez después de... O sea, el último presidente que gana al frente de un partido, un partido, no un frente de partidos, un partido, sí, en la democracia argentina, fue Menem. Uh-huh. Desde entonces, todos los gobernantes que tuvimos llegaron ahí a través de una alianza. Entonces tenían que negociar incluso con su propio, además de con la oposición y con los movimientos sociales. Entonces estás totalmente condicionado. Hoy Milei llega con su propio partido. Hay una especie de alianza no asumida, pero ganó con su propio partido. Incluso uno diría, bueno, lo de Menem también fue una alianza, porque era Frejuli, pero no importa, era 90% PJ, pero fue el último. De ahí en adelante, de la Rúa, bueno, el Frente para la Victoria, cambiamos todos frentes. Entonces estás condicionado, y aparte que, bueno, la sociedad civil argentina no te la hace fácil. En todo caso, vos que decís hacer futurología, entonces, ni siquiera te hace falta hacer futurología. Mirá el presente, la informalidad creció. Uh-huh. Sí. Eso todo el mundo lo sabía. Se leyó la informalidad como una forma de resistencia, de anticapitalismo. Esa lectura fue no equivocada, porque quizás lo haya. También sería un error entender que es puro capitalismo y que todos los vendedores de las saladas son libertarios de corazón. Claro. Pero el dato lo tenés. Si seguís hablándole a una clase obrera formal, como hacen los sindicatos de cierta izquierda, bueno, le estás hablando a un 20% de la población económicamente activa. Claro. Si le vas a hablar a los informales, bueno, le vas a hablar a otra parte. Y ahí, porque tampoco es lo mismo una actividad... O sea, la informalidad es una cosa y la economía popular es otra. Uh-huh. El problema fue meterlos en el mismo canasto. La economía popular tiene que ver con actividades que realmente no buscan un lucro, como un merendero, una cooperativa. Esas actividades, en la mayor parte de los casos, terminan subsidiadas por el Estado, o sea que son parte del gasto social y sus dirigentes terminan absorbidos por el Estado. La economía informal no es popular porque busca lucro, pero por otro lado tiene mayor autonomía del Estado. Uh-huh. Esa es una diferencia importante. Sí. Digo, no se va a hacer futurología. Mirá eso y fíjate cómo lo vas a gobernar. Y también entender que quizás no siempre son los tiempos para la izquierda. O sea, es una situación análoga a la que deben haber sentido muchos liberales de corazón en 2001, que se daban cuenta que su discurso había quedado totalmente mancillado por la experiencia de los 90 y por el estallido. Y ellos podían decir, bueno, pero no fue culpa del liberalismo, fue también de la Rúa que hizo mal las cosas. Bueno, se acabó tu tiempo y se acabó tu tiempo. Estuvieron 10 años en el Gulag. Claro. Incluso, perdona, Ale, pero infiero atrás de tus palabras y de tu reflexión, digamos, que hasta la informalidad en las elecciones de alianza, ¿no? Porque Milei llega con el partido de él, pero llega en un balotaje con alianzas por detrás, ¿no? Informales, no formales. Y hasta el día de hoy, si querés, podés dar vuelta el razonamiento y pensar que esos apoyos subterráneos que siempre tenés que tejer, los hace a cielo abierto por su propia precariedad, ¿no? O sea, siempre hay diálogos. Lo que pasa es que vive en una vidriera y vemos todo lo que hace. O sea, hoy teníamos una foto de cada uno que iba al hotel. Como claro. quiera. Claro.
Sí, sí, digo, incluso se suman otros que pensamos que no se iban a sumar, ¿no? Pero hoy se suma gente, digamos, qué sé yo, a este gobierno que era impensable que podían llegar a sumarse. Y lo digo porque tanto el Frente Más Progre, digo, el UP, como, como otros, digamos, también tendieron más a la derecha que al centro derecha que a la centro izquierda. O sea, siempre, digamos, por eso yo digo que el mundo tiende hacia la derecha en esta época, y espero que, no sé, que en algún momento se revierta, pero porque bueno, porque uno pretende eso, pero bueno, yo creo, y después de leer tu nota, que hay una cuestión que nosotros no estamos viendo, hay algo, digamos, de lo que cambió en el mundo y cómo se mueve el capital en esto atrás de la informalidad, que nosotros nos quedamos en una cuestión romántica del sector popular y la economía circular y etcétera, y que realmente es una informalidad que mueve parte del PBI y que va creciendo y va a seguir creciendo informalmente, porque a muchos le conviene. Y al que más le conviene, por ejemplo, es a Perín, que vos lo nombras. Sí, en realidad nadie lo ve bien, porque si vos hablas con un tecnócrata, no sé, del Banco Mundial, te van a decir que bueno, que esas actividades informales escapan a la ley, no se protege la propiedad intelectual, no se protege las buenas prácticas comerciales, la calidad de los productos, ¿entendés? Y creo que si hablas con un libertario, te va a decir, sí, aguante, esa gente ama la libertad y tampoco. Es un fenómeno demasiado grande como para que alguien tenga la posta. Mi nota, como yo pertenezco al campo progresista, Panamá pertenece al campo progresista, y sé que el 99% de la gente que va a leer esa nota es gente progresista, porque es un nicho, ya nadie lee al otro, estaba hablándole a mis camaradas, diciéndole, bueno, esto es una lectura que podemos hacer, pero tampoco tenemos que entender que alguien sí tiene la posta, porque como vos dijiste, es un fenómeno global, gigante, y aparte, no es un problema de los pobres. El capitalismo se informalizó. O sea, los mercados a futuro, los hedge funds, los fondos buitre, eso también es informalidad. Las cripto. Claro. Claro. Bueno, es que aparte está, digamos, la informalidad por un lado y también el rol de las redes, que también al no estar reguladas tienen toda una cuestión de informalidad, donde aparte pasa todo, como vos decías, en vidriera. Digo, todo digamos, lo que hizo Menem en su momento, diciendo, si yo decía lo que iba a hacer, digamos, no me votaban. Bueno, acá sí, se dijo lo que se va a hacer, hubo un montón de gente que eligió determinada cosa, pero aparte, bueno, lo estamos viendo como en vivo, sin filtro, ¿no? Y es como, por un lado, llama la atención porque venimos quizás acostumbrados a otra cosa, pero también yo creo que el tema de la no regulación, digamos, de las redes sociales, cómo se viene manejando la comunicación y la influencia que tuvo también en los procesos electorales, no solo de la Argentina, sino también de, digamos, bueno, Estados Unidos y de distintos lugares del mundo, yo creo que también es algo a mirar, ¿no? Sí, bueno, esa es la otra clave, ¿no? O sea, yo creo que gran parte de estos procesos se entienden más por esta nueva manera de... Y otra vez, estamos ante lo mismo, de la misma manera que nunca ves a toda la economía, si te quedás con la economía en blanco, bueno, vas a ver un plazo, nunca ves a la sociedad. Hay una generación, o sea, el promedio de edad que tienen los dirigentes hoy por hoy, 50 años. O sea, hay gente mucho más joven, sí, pero también hay gente mucho más vieja. De hecho, en Milei encontramos dos extremos, porque tiene, por un lado, gente de menos de 30 años, pero después está un montón de momias del SEMA ahí que tienen más de 80 y están al lado de él. Pero quiero decir, es una generación, y me incluye a mí, que tengo 45, que nos quedamos en la época de la televisión. Y ahí era muy fácil, era un punto que emanaba información para muchos. Eso cambió. Y de la misma manera que cuando yo era chico, tenía que fumarme un montón de sociólogos diciendo que la televisión había pervertido la manera de hacer política y el homo videns
y el zapping y no llamar en coche y que era mejor volver a la época de los diarios. Ahora hay una generación que no entiende que ya no funciona así unidireccionalmente, entonces tenés como identidades flotantes que se te retroalimentan y que generan mucha irracionalidad, pero paradójicamente creo que ahí la economía informal puede ser una buena ancla en la realidad. Claro. O sea, un forista no tiene nada que defender, no tiene un pie en la tierra. Un vendedor ambulante, un mantero sí, y saben lo que necesitan y lo que los perjudica. Uh-huh. Entonces igual ahí la realidad es la economía informal, no el foro. Claro. Y no, digo que la informalidad también para los pibes de hoy, que en vez de ir a la universidad prefieren ser youtuber, influencer y también trabajan de eso, digo, ¿no? O sea, vos los veas hoy con qué lidian las docentes, con el tema de las apuestas por internet. Digo, para nosotros puede ser terrible, para ellos es la forma que encontraron de estar dentro del sistema y aparte informal. Sí, igual yo no metería todo en la misma bolsa. Que un chico adolescente quiera ser un influencer de las redes, bueno, son las posibilidades y las aspiraciones que tiene la juventud hoy. En mi época muchos pensaban que se iban a hacer ricos con una banda de música. Me parece que está bien, es creatividad, es expresión, y bueno, obviamente el 90% no van a cruzar, no van a llegar al otro lado del arco iris, pero bueno, nada, cuando vean que no les funciona, y tirarán un currículum, laburarán. Me parece que eso no es un problema, y en lo de las apuestas sí, bueno, pero el juego siempre es un problema. Sí. En todo caso, ahora se hace ubicuo. Antes era, bueno, atajar al tipo que iba a entrar a Trilenium, ¿no? O a los bingos. Uh-huh. Ahora, sí, al ser digital, ataca a un sector más joven y bueno, pero eso es el problema del juego, no el problema de la digitalidad. Yo no metería todo en la misma bolsa. O sea, estoy tratando de decantar, así como dijimos recién, bueno, economía popular es una cosa, economía informal es otra. Sí. La virtualidad es el paradigma tecnológico en el que nos toca vivir. Sí, es la herramienta. Es la herramienta y te cambia todo. Como la televisión, los diarios y la radio te cambiaron todo y la generación anterior sintió que era el colapso y no. Eso me parece que es así y hay que lidiar con eso. Y obviamente altera la forma de hacer política porque altera las identidades y todo. O sea, cuando Facebook congregaba a los egipcios o a los tunecinos en contra de un dictador, nos parecía espectacular. Cuando el Ni Una Menos se congregaba también a través de las redes, nos parecía espectacular. Bueno, si te gusta el durazno, sacate la pelusa. Sí. Es así. Y otra cosa que también agregaría, por lo que habían dicho recién, es que para mí, que se acerque el macrismo y se acerquen incluso organizaciones al gobierno de Milei, está muy bien. Le van a dar racionalidad, lo van a normalizar, porque yo prefiero un gobierno conservador y no un demente. O sea, totalmente, yo coincido. Yo lo digo, yo soy de Córdoba, hace ya varios años que vivo acá en Buenos Aires, pero yo cuando vi que entraba gente de Schiaretti dije, bueno, por lo menos es gente que conoce el Estado. O sea, lo mismo, digo, por lo menos entienden, porque, qué sé yo, así como al de transporte, como Fabián López que viene en energía, que eso es gente también de mi generación, que yo la conozco, de pronto sé lo que han hecho y cómo han funcionado como funcionarios en otro lado. Entonces digo, bueno, no hay tanta locura y tanto desconocimiento de lo que hay, de lo que hay que hacer en esos lugares. Entonces, bueno, a uno le da tranquilidad, por más que no fue la elección que optó en la urna, ¿no? Pero bueno, sí, trae racionalidad, es cierto. O sea, en su momento sentíamos que nos iba a gobernar una mezcla entre el peor Bolsonaro y un forista de Taringa. Ahora va viendo la sensación de que nos va a gobernar una especie de segundo tiempo de Macri sin los radicales, o sea, sin más escorado a la derecha. Y sí, o sea, no me gustan las dos, pero sé distinguir entre un balazo y una piña. Claro. Totalmente. Así que, por eso, si se acercan, que se acerquen. Va a tener un gobierno de coalición, lo va a limitar. Y otra cosa que, al lado de ese personaje colapsado que vimos en su momento, estamos viendo una persona que teje alianzas, o sea, algo que se parece más al político que uno tiene en la cabeza. Sí, eso es cierto también. Sí, también va a haber, bueno, como
estamos a días de la asunción, que ahí también es como que uno con lo que plantean en el Congreso, con la estructura que modifiquen y demás, también vamos a tener más idea de por dónde viene, más allá de lo que han dicho que iban a hacer. También, bueno, cómo se va a plasmar la oposición y el oficialismo dentro de lo que es el Congreso, también nos va a dar una pauta ahí, digamos, cómo vienen tejiendo eso, y también a quienes han elegido por ahora al frente, aparentemente, de las cámaras, también da cierta pauta. Sí, en ese caso vamos a ver política, los que a mí me parece totalmente injusta la comparación de Milei con Menem, porque Menem era un dirigente de años que había gobernado una provincia y que tenía atrás uno de los partidos más grandes del país, a pesar de que ese partido lo quiso echar en un momento y él ya era presidente, y una locura, pero los que, o sea, hay una idea idílica. El primer año y medio de Menem fue una pesadilla, incluso para Menem. Horrible. Tuvo un pico inflacionario, tuvo saqueos. La gente piensa que el tipo llegó y sancionó la convertibilidad, y en realidad hubo que cruzar un desierto un año y medio, que fue durísimo, y sobrevivió. Capaz que acá espera lo mismo. En todo caso, volviendo a lo que decían recién, un éxito de Milei, bueno, para las personas que no compartimos su ideario, no sería algo agradable. Un fracaso rotundo de Milei sería casi una vuelta a normalidad, como le pasó a Bolsonaro, que el tipo incluso se fue del país. Claro. Ahora, una cosa intermedia, tipo Trump, que no le salgan las cosas, pero que sus votantes estén convencidos de que fue por culpa de otro, va a envenenar la sociedad civil. Sí. Totalmente. Me preocupa más eso que le vaya bien. Bueno, yo coincido con vos, porque eso es algo que veníamos hablando con Majo, digamos, porque también sucede que justamente cuando se eligen opciones que tienen que ver con políticas quizás neoliberales, bueno, o de las que no estamos de acuerdo, siempre como la culpa es o el peronismo que no deja de gobernar o el progresismo, digamos, siempre el responsable no es el que aplica las políticas, sino los que vinieron antes o lo que hicieron antes. Está como en el imaginario esta cuestión, bueno, de que a Alfonsín le sucedió lo que le sucedió y demás. Y el tema es cómo romper también con eso, ¿no? Porque entiendo que quizás forma parte de la batalla cultural, pero bueno, es una cosa que se viene dando. Sí. Me parece que es comunicacional. Yo creo que ellos manejan mucho mejor esto, que lo hemos hablado también, ¿no? De instalar algo que necesitan instalaron que el kirchnerismo eran choros, o sea, todo chorro, todo en Cristina, qué sé yo, y lo instalaron, ¿entendés? O sea, es como que ellos comunicacionalmente tienen más llegada, que es lo que yo también comparto, lo que decía Alejandro recién por eso, que es a lo que uno le tiene más miedo, ¿no? Sí. Igual no estoy viendo una cosa, eso que decían de culpar al otro, funcionaba en una dicotomía que hoy ya no sé si es tan fuerte, que era la dicotomía kirchnerismo, antikirchnerismo o peronismo, antiperonismo. Entonces, si al peronismo le va mal, es culpa de los gorilas; si a un gobierno no peronista le va mal, es culpa de los sindicatos, etcétera, etcétera. En el caso de Milei, él opera un poco por arriba de esa grieta. Él, si bien se está escorando un poco hacia el discurso de esa grieta, él no dice el problema es el peronismo. O sea que si le va mal, le puede echar la culpa absolutamente a todo el universo. Sí. Digo, la grieta ordenaba, a la casta, envenenaba, pero también ordenaba. Ahora no tenemos ni eso. Claro. Sí. Entonces, Macri le echó la culpa al otro movimiento que iba a gobernar, y el kirchnerismo le echaba la culpa a Clarín, todo eso, que entendiendo que operaba para Macri. Milei le puede echar la culpa a Macri, a Cristina, al trotskismo, a los ecologistas, a las feministas, a vos, a mí, o sea, sí, al perro, a todos. ¿Entendés? Sí, y eso es el problema que muchos estaban diciendo. Agradezcan que no tenemos la atomización política que se está dando en América Latina. La polarización acá no se ordenaba. En otros países son 10.000 pedacitos de partido que disparan para todos lados. Sí. Bueno, que eso es algo que también preocupa en relación a cómo se va a hacer la recomposición de tanto, bueno, en este caso de la oposición como del oficialismo. Veremos en estos primeros meses cómo se va reconfigurando. ¿Hay algo en lo que estés trabajando ahora como para
poder contar a los oyentes y que te puedan leer, que puedan ver, o que puedas recomendar algún también libro, lo que sea que quieras comentar. Ahora estoy escribiendo yo un libro sobre esto, sobre cómo se acomodó el capitalismo y cómo Argentina se acomoda el capitalismo, y la verdad tengo la cabeza tan llena de bibliografías y referencias que creo que si me pongo a hablar va a ser insoportable, así que no le digo nada, pero bueno, si me preguntas en qué estaba trabajando, es un poco en eso, porque bueno, volvemos al principio, hay algo que fracasó, y no es el kirchnerismo, o sea, hace 50 años que Argentina no tiene, o sea, llamamos procesos exitosos a gobiernos de 10 años. Es una locura. O sea, Menem y Kirchner fueron exitosos por 10 años. Sí. Hay países que tienen modelo de hace 30. Y no estoy hablando de Alemania. O sea, la macroeconomía que fundó Cardoso en Brasil la mantuvo Lula al día de hoy. Claro. Sí, entonces hay algo más profundo que están dando mal. Sobre eso estoy escribiendo y sobre eso estoy leyendo. Bien. Bueno, sí. Muy interesante. Es necesario. Esto de ver la película y no la foto, ¿no? De las épocas y del momento, me parece que es también volver a repasar un poco la historia. Sí, total, es eso. Y también poner a Argentina, porque hay una cosa medio excepcionalista de que nos va mal porque somos los peores del mundo, nos va bien porque somos campeones del mundo. Estamos en el mundo. Estamos en un lugar muy específico del mundo y eso también es importante. No volver al mundo como se decía en un momento que tenía que ver con, bueno, no, pensar que Argentina ocupa un lugar, vende una cosa, tiene determinada geografía, determinados recursos, está ahí, no vas a hacer lo que quieras. Claro. Tampoco tenés que hacer lo que te dicen los demás, pero, digo, porque siempre oscilamos entre las dos. Claro. Bueno, sí, entre China y el imperio, sí. ¿Para dónde no, podés pensar la dictadura, pasó de somos los más occidentalistas del mundo a le declaro la guerra al segundo socio de la OTAN en menos de 5 años. Claro. Sí, totalmente. Sí. Bueno. Te agradecemos muchísimo, Alejandro, por esta posibilidad de profundizar un poco, de conocer también en lo que estás trabajando, y bueno, recomendamos que lean Panamá Revista, que está súper interesante la nota de Alejandro, y esperamos cuando tengas el libro también para conocer un poco más y profundizar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Chao, chao. Estamos en comunicación con Alejandro Galeano, filósofo, docente, educador, y bueno, como estaba interesante la charla, nos comimos la tanda, pero podemos escuchar, si querés, Chinito, la tanda, y a la vuelta nos despedimos acá de Rojo de la Izquierda. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle,